Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. Dependiendo de dónde estés, preparar ciertos alimentos y consumirlos mientras haces ciertas cosas puede hacer que la gente crea que estás haciendo una especie de ritual. En nuestro recorrido por la famosa Ruta 66 salimos hacia Grants, ciudad de Nuevo México a unos 60 kilómetros de Albuquerque. Esta ciudad tuvo su auge con la fiebre del uranio y actualmente es prácticamente un pueblo fantasma. Una parada obligatoria en Grants es un arco de neón con el nombre de la ciudad. De Grants marchamos hacia Gallup, nuestro último punto del estado de Nuevo México, donde nos encontramos con el Rancho Hotel, inaugurado en 1937, otro lugar mítico de nuestra Ruta 66 y fue hogar temporal de muchas estrellas del celuloide. Y empezamos aquí otro episodio de nuestra Ruta 66, un programa en el que no buscamos las estrellas del séptimo arte, sino más bien personajes de carne y hueso que dejaron su huella. En nuestra serie sobre el libro de Éxodo estamos llegando a la parte jurídica del proceso. El ser humano es verdaderamente complicado. Con 2 o 3 personas reunidas ya se puede armar un lío de impresión, ¿a que sí? Las cosas se deben hacer con decencia y con orden. El Dios Santo exige justicia. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Nos vamos a ir a los capítulos 21, 22 y 23 del libro de Éxodo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Hay que saber lo que se ha de saber. Como acabamos de ver en los capítulos anteriores, Dios hace un pacto con Israel. Es el famoso pacto sinaítico. Él presenta los 10 mandamientos y exige de Israel un comportamiento a través de sus estipulaciones, para que el pueblo tuviera una manera de actuar que correspondiera al Dios verdadero. Y lo que veremos aquí es que ese Dios santo y poderoso, en su relación con Israel, exige justicia. Por eso, detallando los principios resumidos en el capítulo 20, veremos que los próximos capítulos estarán repletos de leyes. ¿Qué tipos de leyes? Podemos preguntarnos. Leyes que manifestaban la necesidad de santidad, de justicia dentro de la sociedad, en un pacto con Dios, y que también favorecían a los necesitados y a los más pobres, impidiendo que hubiera una explotación del hombre por el propio hombre. Por lo tanto, veremos una introducción al asunto final del capítulo 20, y en el capítulo 21 tenemos en primer lugar la ley sobre los esclavos hebreos. Como leemos según la Nueva Versión Internacional, si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad, sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos e hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. La idea era cómo lidiar con un hebreo que fuese esclavo. Un poco más adelante tenemos leyes sobre violencia y accidentes. Algunas merecen ser mencionadas. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. La ley separaba, por ejemplo, si alguien hería o mataba a alguien intencionalmente o accidentalmente. Un poco más adelante veremos en el versículo 28. Si un toro cornea y mata a un hombre o a una mujer, se matará el toro a pedradas y no se comerá su carne. En tal caso no se hará responsable al dueño del toro. Si el toro tiene la costumbre de cornear, se le matará a pedradas si llega a matar a un hombre o a una mujer. Si su dueño conocía la costumbre del toro, pero no lo mantuvo sujeto, también será condenado a muerte. Si a cambio de su vida se le exige algún pago, deberá pagarlo. Esta misma ley se aplica en caso de que el toro cornee a un muchacho o a una muchacha. Vemos, por tanto, los principios de justicia y respeto estableciéndose en la sociedad israelita cuando recibe el pacto con Dios en el Sinaí. El capítulo 22 sigue adelante hablando de leyes sobre la propiedad y cómo ésta debe ser protegida. Si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende,
deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no será considerada homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte será considerada homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Aquí lo que podemos observar es el principio de justicia. También vemos otras leyes interesantes que tienen que ver con la cuestión de la sociedad. Fíjate bien en el versículo 16. Si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses, en vez de ofrecérselos al Señor, será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fuisteis extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y el pueblo lo hacéis, y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé a su clamor. Arderá mi furor y os mataré a vosotros a filo de espada. Y vuestras mujeres se quedarán viudas y vuestros hijos se quedarán huérfanos. El texto todavía nos dirá más a partir del versículo 25. Si uno de vosotros presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrarán intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor, porque soy un Dios compasivo. En el capítulo 23, algunas otras leyes que hablan sobre la justicia aparecen aquí en el texto bíblico. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. No aceptes soborno porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No oprimáis al extranjero, pues ya lo habéis experimentado en carne propia. Vosotros fuisteis extranjeros en Egipto. Estas leyes, como observamos, son leyes que manifiestan la idea nítida de justicia y misericordia. Esa justicia y santidad todavía se verán reflejadas al final del capítulo 23, ahora con el enfoque puesto más a la cuestión del tiempo. Así que aparece en los versículos 10 al 13 la referencia a las leyes acerca del sábado. Y ellas no solo hablan sobre el tiempo, sino que mantienen la idea de justicia social. Observa a continuación. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el séptimo no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. La idea del descanso en el séptimo año, que es el principio sabático, no solo incluía el concepto de recordar que Dios es el Señor del tiempo, sino de prestar también atención a la sociedad, a los necesitados, incluso al aspecto ecológico, pues tenía en cuenta la necesidad de alimentación de los animales del campo. En ese mismo contexto de hablar sobre la acción de Dios en el tiempo, y cómo el tiempo, tal como la vida, ha de ser santificado, el texto sigue adelante diciendo: 3 veces al año harás fiesta en mi honor. Son las fiestas de los panes y levadura, relacionada con la Pascua, como ya hemos estudiado, la fiesta de la siembra y la fiesta del final de la cosecha, cuando la cosecha era almacenada. El calendario agrícola que organizaba la vida antigua de Israel es dedicado a Dios, de modo que los israelitas mostrarán su culto y su gratitud al Dios presente
que les da la provisión por medio de la agricultura. Y en ese contexto está prohibido usar la sangre de un sacrificio hecho en honor con el pan leudado, como vemos en el versículo 18, y también la grasa que no podría ser guardada hasta la mañana siguiente. Y terminando este tramo del capítulo 23, Dios anuncia que estará presente en ese pueblo del pacto para la conquista futura. Entonces el capítulo 23 termina diciendo que Dios enviará un ángel delante del pueblo para protegerlo por el camino. Dice el texto, según la Nueva Versión Internacional, no te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos, y me opondré a quienes te pongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos. No les rindas culto, ni imites sus prácticas. Más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de vosotros toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Dios concluye aquí prometiendo la conquista y la victoria en la tierra prometida. Y Él habrá de expulsar a los demás pueblos y dar a Israel la tierra, pero dentro del pacto. El pueblo que conoce al Dios justo, que no hace ningún pacto con el mal, ni con el pecado, ni con la injusticia, ni con el culto grosero pagano, exige que la vida sea guiada por la santidad y justicia, para que Dios realmente les pueda bendecir conforme leemos aquí en este texto del capítulo 23 del libro de Éxodo. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sigue directo hacia Jesús. En Ruta 66 el destino está asegurado. Esto sigue siendo Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, un espacio que Mateus Rodríguez ha traducido y que lo presenta y ha sido adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Llegamos ahora a la segunda parte de nuestro programa. Es el tiempo de preguntas. Y tú, querido amigo, si tienes algunas, pues las puedes hacer. Lo puedes hacer en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. Además, también lo puedes hacer en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Fernando, lo que llama la atención es el tema de la esclavitud. ¿Podemos ahondar en este asunto? ¿Dios acepta esa práctica? Lo que nos suena extraño aquí es ¿por qué hay una ley para esclavos hebreos? La impresión que da es que Dios debe estar de acuerdo con eso. Lo que necesitamos entender es que Dios trata con el pueblo más o menos como un médico que trata con el enfermo. El médico tiene que entender al enfermo en la situación en la que él se encuentra. La esclavitud era una realidad en el Oriente Antiguo, y era una práctica común que todos realizaban. Lo que vamos a descubrir es que en Israel la ley de protección al esclavo es extremadamente superior y más justa y se preocupa por el abuso y la explotación del esclavo más que cualquier otra ley. Eso muestra cómo Dios está tomando al pueblo desde una situación para que camine hacia otra dirección, hacia otro rumbo. El Nuevo Testamento llegará a un nivel superior en el que finalmente la concepción cristiana sobre el ser humano condenará la esclavitud permanentemente. Así que no es que Dios la acepta, sino que Dios actúa en medio de una sociedad donde eso pasaba. Hay que tenerlo en cuenta. En el versículo 22 del capítulo 21 de Éxodo leemos el caso de que a la mujer le hagan abortar. ¿Cómo podemos entender esto? El texto nos dice que si dos hombres se pelean y una mujer embarazada queda herida y el bebé sale, que es lo que literalmente dice en hebreo,
es la idea de que el niño salió antes de tiempo. Por lo tanto, aunque el texto utilice la palabra aborto, cabe la interpretación a partir del original de un nacimiento prematuro. Ahora bien, aunque se entienda como aborto, no se trataría en ningún caso del aborto como muchos entienden hoy en día, pues se trata de algo involuntario y accidental. Así que aquí se puede realmente descubrir el significado del texto, y de ninguna manera legitima o acepta la posibilidad del aborto tal como la sociedad muchas veces, tristemente, hoy lo entiende. Ahora, caminando un poco más en el versículo 24 de este capítulo, dice ojo por ojo. ¿No es eso realmente tomarse la justicia por su mano? Cuando leemos superficialmente da esta impresión, pero no es eso exactamente. ¿Qué es la justicia, digamos, por la propia mano? Es cuando la persona va y resuelve la disputa, el problema, la contienda como si ella fuera el propio juez. La idea del ojo por ojo es exactamente para evitar esa práctica. Lo que suele pasar es que se devuelve ojo por cabeza, pie por pierna. La gente devuelve mucho más de lo que se le hizo. Por ejemplo, uno se lleva una patada en el fútbol y le devuelven otras 4. Así que la justicia retributiva intentaba establecer el principio de justicia y coherencia en el trato. Y la persona no la podía aplicar ella sola. Hay textos que dicen que ellos tenían que presentarse ante el juez para arreglar ciertas demandas. Por supuesto que la justicia retributiva no podrá resolver todos los problemas. Tendremos un desarrollo de eso más tarde. Pero el principio era ser justo de manera equitativa ante una disputa con otra persona. Mirando el versículo 25 del capítulo 22, ¿está prohibido cobrar intereses? Porque si el texto lo dice, quiero que me devuelvan lo que a mí ya me han cobrado. Esta pregunta no es fácil, Esperanza. En realidad en hebreo tenemos 2 palabras. Una da la idea general del interés. La otra sugiere una idea de intereses abusivos que va más allá del sentido común. ¿Qué dice entonces el texto? Si hacéis un préstamo a alguien de mi pueblo, no cobréis intereses de una manera abusiva. El texto dice, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. ¿Qué es el interés? El interés puede significar 2 cosas. La corrección monetaria por la devaluación del dinero o una especie de explotación abusiva del que tiene el poder del capital. Así que, por ejemplo, si estoy viviendo en un ambiente que tiene un 10% de inflación al mes y le presté dinero a una persona, si al cabo de 5 meses la persona me devuelve la misma cantidad, en realidad ella se ha quedado con la mitad del dinero. Así que podemos decir que la corrección es normal, que ese ajuste es lógico. Puedes incluso poner un pequeño interés a algo que se corresponda al uso. Ahora bien, la diferencia es cuando uno se aprovecha de una persona que merece misericordia y está en una situación necesitada para extorsionarla y obtener lucro. Así que digamos, esa ruptura de la solidaridad está definitivamente mal. Hay países donde los bancos se lucran de manera gigantesca con los intereses. Entonces, para evitar ese desequilibrio, la ley dice, no te aproveches de nadie cobrándole más de lo que es adecuado. La cuestión no está en cobrar intereses, sino en ser justo y actuar de una manera en la que no se explote la necesidad de una persona. Nuestro estudio se va acercando a su final y el hambre, la verdad es que va creciendo. En el versículo 19 del capítulo 23 habla sobre no cocer un cabrito en la leche de su madre. ¿Qué pasa con esa receta? ¿Estaba prohibida? ¿Qué problema hay? Mucha gente no lo sabe, pero esa es la razón por la que los judíos religiosos no comen nada de carne mezclada con leche. Leemos y no entendemos el mandamiento. Y hasta hoy no hay una respuesta definitiva sobre eso. La mayor posibilidad es que ese mandamiento se dio porque se refería a algún tipo de práctica y ritual mágico de los cananeos. Posiblemente hacían una especie de ritual mezclando leche y cabrito en homenaje a algún tipo de divinidad. El pueblo tenía que ser santo y no mezclarse con las costumbres que los demás tenían. Hoy en día eso puede pasar, y es que dependiendo de dónde estés, preparar ciertos alimentos y consumirlos mientras haces ciertas cosas puede hacer que la gente crea que estés haciendo un ritual. Los de fuera no saben que eso es así. Así que estamos hablando de una prohibición porque se relaciona de manera problemática con el paganismo.
Muchas gracias, Fernando, por cada una de tus respuestas. Yo creo que hemos aprendido bastante. Y ahora, querido amigo, para ti que nos escuchas, llega la aplicación. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos aprendido en los capítulos 21 al 23 de Éxodo que el Dios Santo exige justicia. ¿Y cuál es la gran lección para nuestra vida en estos textos que hablan de las leyes establecidas por Dios? Pon atención. La fe verdadera tiene que mostrarse en la práctica. No es suficiente que la persona apenas diga que cree en Dios, que Él es maravilloso, o decir que Él es santo y que le aprecia a Él. La importancia real de tu fe se manifiesta en tu vida práctica. Tenlo en cuenta. Cuando Dios hizo el pacto con el pueblo, para demostrar que ese pacto era verdadero, el pueblo debía obedecer y demostrar justicia y santidad en su vida. Presta bastante atención a este principio. Muestra tu relación con Dios en todos los ámbitos de tu vida. Recuerda, la fe verdadera tiene que ser práctica. Aquí termina este episodio de nuestra Ruta 66, pero bueno, decirte que volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Y tenemos nuestra propia aplicación. Los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y también en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o a info@radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones, desde cuándo nos escuchas, desde dónde, desde qué medio. Esto es muy importante para nosotros. Incluso si tienes dudas, sugerencias, preguntas o te digo más, si estás en desacuerdo, también escríbenos. Tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.